Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan todos? Bien. Bien, todo tranquilo. Bueno, ahí arrancamos, ¿eh? Vamos a esperar a que terminen de ingresar los demás. Bueno, ¿arrancamos? ¿Estamos todos? ¿Prepararon sus cafés? ¿Estamos en condiciones de arrancar? Ahí están prendiendo las cámaras, vamos, ¿eh? Bueno, buenos días. Antes que nada, y antes que me olvide, voy a hacer la captura de pantalla por el presente. Listo. Bueno, ¿estamos para arrancar? Chicos, hoy vamos a hablar vamos a seguir con los delitos de falsificación, ¿sí? Y no sé si recuerdan, la clase pasada vimos todo lo que tiene que ver con la falsificación de moneda. A ver, esperen que voy a ver si les puedo compartir una pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Alguno me puede confirmar? Sí, ¿Se ve? Sí, Perfecto. se ve. Buenísimo. Bueno, la clase pasada habíamos visto lo que tiene que ver con la falsificación de moneda, billetes de banco, ¿se acuerdan? Documentos de crédito, etcétera. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 2, ¿sí? Y este capítulo 2 está relacionado con otro tipo de falsificaciones que, si bien atentan contra la fe pública, en este caso, la fe pública particularmente está afectada por la adulteración, la falsificación o la supresión de sellos, de algunos sellos, timbres y marcas que el Estado utiliza para identificar determinados productos o certificar determinados productos, ¿sí? Así que en este capítulo, el bien jurídico protegido, si bien sigue siendo la fe pública, esa fe pública va a estar enfocada en ese tipo de objetos en particular, que son justamente sellos, timbres o marcas estatales, es decir, que utiliza el Estado para identificar o certificar determinados productos o servicios. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Cómo es la estructura de este capítulo? Es decir, ¿cómo
cómo el código organiza la distribución de las distintas conductas típicas que nosotros vamos a ver vinculadas con estos sellos, timbres y marcas. Básicamente a través de 4 artículos en donde vamos a encontrar conductas delictivas en los 3 primeros, en los artículos 288, 289 y 290, y finalmente un artículo 291 en donde lo que se regula es simplemente una circunstancia agravante de calificación aplicable a todos los artículos anteriores, ¿sí? Que tiene que ver con el sujeto que comete el delito. Después vamos a ver de qué se trata el tema. Concretamente tenemos en el artículo 288 todas aquellas conductas que tienen que ver con la falsificación de sellos, ¿sí? En el 288 vamos a encontrar, ahora vamos a verlo con detenimiento, 3 acciones típicas distintas: falsificar sellos oficiales, falsificar papel sellado, sellos de correos o telégrafos y efectos timbrados, e imprimir fraudulentamente con un sello verdadero, ¿sí? Esas son conductas relativas a la falsificación de sellos. En el artículo siguiente, en el 289, vamos a tratar todas las cuestiones que tienen que ver con la falsificación de marcas y contraseñas. Por eso vamos a tener otras 3 conductas típicas en ese mismo artículo, ¿sí? En 3 incisos distintos. Todo lo que tiene que ver con la falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales, todo lo que tiene que ver con la falsificación de billetes de empresas públicas de transporte, y aquellas conductas relacionadas con la falsificación, alteración o supresión de numeración utilizada para la registración oficial de objetos, ¿sí? Y finalmente, en el artículo 290, encontramos una conducta vinculada con los sellos, pero esta vez relativa no tanto a la falsificación, sino a la restauración de sellos, es decir, a la restauración y al uso o venta de sellos restaurados, que tiene que ver con devolverle, ahora vamos a ver, a los sellos o a las marcas, quitar de los sellos y marcas aquellos elementos que demuestren que ese sello o esa marca ya fue utilizado, ¿sí? Es decir, tiene que ver con devolverle al sello la apariencia de que ese sello no fue usado cuando en realidad ya cumplió la finalidad para la cual fue creado, ¿sí? Bien, vamos entonces, entramos en el primero de los artículos del código específicos que tienen que ver con la falsificación de sellos y papel sellado. El artículo 288, ¿sí? Como yo les decía, el artículo 288 incluye 2 incisos, ¿sí? En el inciso 1 vamos a encontrar la conducta de la falsificación de sellos oficiales, y en el inciso 2 vamos a encontrar 2 acciones típicas distintas, ¿sí? En su primera parte, la de falsificar papel sellado, sellos de correos, etc. Y en la segunda parte de ese mismo inciso, todo lo que tiene que ver con la impresión fraudulenta de un sello verdadero. ¿Tá? Si ustedes miran el artículo 288, sanciona, inciso 1 dice, el que falsificare sellos oficiales. Inciso 2, el que se falsificare papel sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquier otra clase de efectos timbrados, ¿sí? Cuya emisión, aclara la norma, esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos, ¿sí? Pequeño detalle. Y finalmente, como un tercer supuesto, se considerará también falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero, dice la norma, que es el tercer supuesto, la tercera conducta típica que está relacionada con este artículo. En definitiva, si ustedes miran la filmina, traté de dividir las cuestiones para que ustedes las comprendan en desmenuzar el artículo en relación a cuáles son los requisitos de la tipicidad objetiva y en cuáles son los requisitos de la tipicidad subjetiva. Desde el punto de vista de las acciones típicas, las 2 primeras acciones típicas, es decir, las acciones típicas vinculadas con los 2 primeros delitos que hablamos, es la de falsificar, ¿sí? ¿Eso qué significa? Ya lo vimos en la clase pasada. Estamos hablando de crear un objeto que simule ser un objeto verdadero, ¿sí? Tanto en el inciso 1 como en el inciso 2, primera parte, la conducta típica es la de falsificar. En el caso del inciso primero, vamos a ver que el objeto
falsificado va a recaer sobre un sello oficial, en el segundo, la falsificación, la acción típica, va a recaer sobre otro tipo de elementos. Ahora bien, en la última parte del inciso 2, ya la acción típica no es la de falsificar, sino que la de acción típica es imprimir fraudulentamente un sello verdadero, ¿sí? Y esa impresión fraudulenta de un sello verdadero se puede dar básicamente por dos motivos centrales. Porque la persona que utiliza el sello no está autorizada para utilizar ese sello, ¿sí? Uno de los motivos por los cuales uno puede hablar de una impresión fraudulenta de un sello verdadero, o porque si bien esa persona está autorizada para utilizar ese sello, no lo utiliza legalmente, es decir, lo hace de manera ilegal en un supuesto que no estaría autorizado para ser usado. ¿Sí? Ejemplo, imagínense ustedes el cargo puesto, lo llevo al terreno de nuestro ejercicio profesional, los cargos puestos en la documentación que uno presenta por mesa de entradas, ¿sí? Es decir, aquel sello o timbrado que acredita que determinada presentación se hizo tal día, tal hora, ¿sí? Bueno, se supone que ese sello o ese timbrado lo tiene que estampar en el escrito que uno presenta, cuando se presentaban por escrito, ¿no? Ahora se presenta todo electrónicamente, lo tiene que estampar una persona que está autorizada para estampar ese tipo de sellos, que además rubrica al lado, con su firma, acredita que ese sello fue estampado correctamente, ¿sí? Si ese timbrado, ese cargo, lo pusiera una persona distinta a la autorizada, bueno, en principio eso podría constituir objetivamente una impresión fraudulenta de un sello verdadero. ¿tá? Algunos autores van a ver que cuestionan esta situación porque en la medida en que el sello haya sido puesto correctamente, en principio entienden que no hay afectación al bien jurídico protegido, más allá de que la persona que lo haga no esté autorizado para colocarlo, ¿sí? Pero la realidad es que es un supuesto irregular porque lo está colocando una persona que no es la persona, no es el funcionario autorizado para colocar ese sello. Ahora, puede suceder que el funcionario autorizado para colocar ese sello, coloque el sello, pero modifique en el sello, por ejemplo, coloque antedate el horario. Es decir, estoy presentando un escrito con cargo, que lo tendría que presentar ante las 12 del mediodía, llegó 12:10, y el funcionario entonces me antedata el horario del timbrado, para que el timbrado me acredite un horario distinto del horario en el que realmente estoy presentando el escrito. En definitiva, estoy presentando, es decir, se está estampando un sello oficial y verdadero, pero se lo está haciendo de manera ilegítima, porque en realidad se lo está haciendo en un supuesto en el que no se puede hacer, ¿sí? Porque ese timbrado o ese sellado me estaría certificando un horario de presentación que no se compadece con el horario de presentación real. ¿tá? Eso importa la impresión fraudulenta de un sello verdadero, ¿sí? Más allá de cualquier otra afectación a la fe pública que eso pudiera representar. Pero se dan cuenta de lo que se trata, es decir, ustedes piensen que los sellos oficiales son sellos que tienden a certificar determinadas circunstancias. Entonces, cuando uno utiliza un sello oficial de manera irregular, en definitiva está atentando contra la fe pública, porque ese sello da fe de determinada circunstancia que no se compadece con la realidad de lo vivido. ¿sí? Por eso entonces la impresión fraudulenta del sello verdadero. Ahora bien, como yo les decía, los objetos sobre los cuales recaen estas falsificaciones son distintos. En el inciso 1, la falsificación recae sobre un sello oficial, ¿sí? Es decir, de lo que estamos hablando como objeto falsificado en el supuesto del inciso primero, es en el instrumento sellador utilizado por el Estado, ¿sí? No en la imagen que el sello estampa, sino en el propio instrumento sellador, ¿sí? En el sello de goma, en la máquina timbradora, ¿sí? Acá lo que estamos falsificando es el instrumento sellador, no la imagen estampada por ese instrumento sellador en algún papel.
que eso eventualmente podrá ser una falsificación documental o eventualmente quedar abarcada por el artículo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata el artículo siguiente. Pero no tiene que ver con la falsificación del sello estampado, sino con la falsificación de ese instrumento sellador utilizado por el Estado, que además tiene que ser un instrumento sellador oficial. Es decir, el objeto del delito no puede recaer sobre cualquier sello, sino que tiene que tratarse de un sello oficial, de un sello que pertenezca al Estado, tanto nacional, provincial como municipal, pero tiene que pertenecer al Estado. En el segundo supuesto, cuando nosotros hablamos de la falsificación de papel sellado, ya el objeto sobre lo cual recae esa falsificación se trata de papel sellado, sellos de correos o telégrafos, o cualquier otro tipo de efecto timbrado cuya emisión, y esto aclara la norma, esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos. ¿Sí? Es decir, la enumeración de la norma, a partir de esta última aclaración, evidencia que es una enumeración ejemplificativa, o sea, habla de papel sellado, sellos de correos o telégrafos, pero finalmente termina aclarando o cualquier otro efecto timbrado cuya emisión esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos. ¿Y de qué hablamos con efectos timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos? En realidad, efectos timbrados son documentos que tienen timbrado un valor particular que es independiente del valor intrínseco del documento. Imagínense ustedes, por ejemplo, las estampillas de correo postal, ¿sí? Que tienen un valor asignado y que con cada estampilla que uno pega en un sobre, acreditaba la cantidad de dinero que uno había pagado por ese envío, ¿sí? Es decir, si el envío valía determinada cantidad de dinero, bueno, dependiendo del valor que tengan las estampillas, uno tenía que ir a comprar las estampillas y pegar en el sobre la suficiente cantidad de estampillas como para cubrir el valor del envío, ¿sí? Bueno, esa estampilla es un sello de correo, ¿sí? O un sello de telégrafo. Esa estampilla implica un efecto timbrado que está reservado a la autoridad o que tiene por el objeto el cobro de impuestos, que identifica que esa persona ha abonado determinada cantidad de suma de dinero, ¿sí? Y como las estampillas del correo, hay otros 10 millones de ejemplos de pago de aranceles aduaneros, donde también se acreditan con la presentación de determinados cupones sellados oficiales, tasas de justicia, ¿sí? Que también se acreditan con determinadas constancias impresas en papel que acreditan el pago de determinadas servicios o impuestos, ¿sí? Por eso es que la enumeración es ejemplificativa. De lo que se trata acá es de falsificar eso, de falsificar ese tipo de efectos timbrados que tienen a veces incluso hasta medidas de seguridad, ¿sí? Las estampillas a veces, si ustedes las ven, tienen medidas de seguridad similares al billete, es decir, es como si fuera papel moneda, es un pedazo de papel que representa un valor que es independiente del valor intrínseco del papel en sí mismo, ¿sí? Pero que acredita ese cobro de impuesto, o sea, que ese impuesto ha sido abonado. ¿Tá? Por eso insisto, la enumeración es ejemplificativa y la falsificación recae sobre ese tipo de objetos. Y la particularidad es que como es una situación similar a lo que estamos a la falsificación de moneda, ese tipo de efecto timbrado tiene que ser un efecto timbrado que sea de uso, o sea, que no solo esté reservado a la autoridad o tenga por objeto el cobro de impuestos, sino que sea actual, ¿sí? Es decir, que se utilice actualmente. ¿Por qué? Porque si yo estoy falsificando, por ejemplo, sellos de correos que fueron quitados de circulación, que ya no se utilizan más, que eventualmente pueden tener algún valor numismático para aquellos que les gusta, para aquellos coleccionistas que les gustan coleccionar estampillas o sellos de correos. Bueno, en ese caso,
la falsificación de ese tipo de objetos no va a constituir este delito, ¿sí? Porque son sellos de correos que fueron quitados de circulación, no están en uso. Tienen que tratarse de efectos timbrados en uso, ¿sí? Porque de lo que se trata es de un delito muy similar a la falsificación del papel moneda, ¿tá? Cualquier otro tipo de falsificación que recaiga sobre otro efecto timbrado que pueda haber cumplido en algún momento con estas características, pero que actualmente no se encuentre en circulación o no se encuentre en uso, ya no va a constituir este delito, ¿sí? Eventualmente podrá constituir el delito, no sé, de falsificación de documento o estafa. Imagínense que yo estoy falsificando sellos de correos antiguos y los estoy vendiendo como si fueran reales cuando no lo son. Bueno, podrá ser el delito de estafa del que será víctima la persona que los compre creyendo que son verdaderos, ¿sí? Pero no va a constituir este delito particular del que estamos hablando. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Ninguna duda? No, profe. Bien, perfecto. Y en la última parte, el objeto utilizado o el objeto sobre el cual recae el delito es el mismo que en la primera, ¿sí? Un sello oficial verdadero, ¿tá? Acá no estamos en este inciso segundo, última parte, ya no estamos hablando de falsificar un sello oficial para que parezca real, sino que estamos hablando de que la conducta, que es la de imprimir, recae sobre un sello oficial verdadero, válido, utilizado normalmente por el Estado. ¿Tá? Insisto, en cualquiera de sus reparticiones públicas, tanto nacionales, provinciales como municipales. Ahora, ¿qué pasa con la consumación y la tentativa? Los delitos son en principio, la mayoría de los delitos que vamos a ver dentro de este capítulo, son delitos de peligro, ¿sí? Que no requieren de un resultado o de una afectación particular al bien jurídico protegido. Por lo tanto, en el caso del inciso primero, la acción típica se consuma cuando se termina el proceso falsificador, ¿sí? Es decir, el delito de falsificación de sellos no requiere el uso del sello falsificado. ¿Tá? Basta con que yo termine con todo el procedimiento que implicaría falsificar el sello para lograr un sello falsificado para que se agote la acción típica, ¿sí? No requiero el uso posterior de ese sello falsificado. En relación a la posibilidad de la tentativa, por supuesto que la admite, porque en realidad la falsificación de un sello requiere de todo un proceso falsificador y por lo tanto cualquier circunstancia que interrumpa, que una vez iniciado, interrumpa ese proceso falsificador por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, permitiría dejar ese delito en grado de tentativa. Lo mismo sucede con la acción típica prevista en el segundo inciso primera parte, es decir, la de falsificar el papel sellado o el efecto timbrado en realidad, ¿sí? Normalmente se trata de un proceso falsificador, no requiere el uso de ese efecto timbrado falsificado y por lo tanto también admite la tentativa. La cuestión es más discutible en la última parte del inciso segundo, ¿sí? Porque acá como de lo que se trata es de imprimir fraudulentamente el sello verdadero, y la acción típica se concreta con la impresión, ya la tentativa es más discutible porque, a ver, si bien desde un punto de vista técnico objetivo el delito podría admitir la tentativa, es difícil de imaginar una situación en donde podamos hablar de principio de ejecución delictiva y ese principio de ejecución delictiva no se concrete en la impresión del sello. O sea, tendríamos que hablar de un proceso tendríamos que hablar de una impresión de un sello que implique un proceso que pueda interrumpirse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, lo cual es medio difícil de imaginar porque normalmente son conductas instantáneas, ¿sí? O sea, agarro un sello y lo estampo en un lugar. Paso la hoja por una máquina timbradora y la timbro. Es decir, no hay mucha oportunidad de hablar de proceso que pueda verse entorpecido por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Se me ocurre, ejemplo, por eso no descarto la posibilidad de la tentativa, si bien algunos autores la descartan,
yo insisto, objetiva y técnicamente podría ser posible en el caso de que se diera la situación. Imaginemos, por ejemplo, que el sello sea estampado, o sea, el sello se trata en realidad de una máquina timbradora, ¿sí? En donde yo tengo que pasar el papel por la máquina timbradora y la máquina timbradora es la que estampa la imagen en la hoja, ¿sí? O sea, es un sello, el sello oficial realmente no es un sello de goma, sino que es una máquina timbradora. Bueno, imaginemos que yo introduzco el papel en la máquina timbradora y que en el proceso del timbrado la máquina se trabe, por ejemplo, ¿no? Bueno, uno ahí podría hablar de principio de ejecución, y bueno, algunos dirán que sí, otros dirán que no. En mi opinión, eso es principio de ejecución. Si yo coloco el papel en la máquina timbradora para que la máquina timbradora estampe el sello, tengo la conducta evidencia principio de ejecución, y luego si ese sello no se alcanza a estampar porque se traba la máquina, uno podría decir, ¿estamos ante la posibilidad de una tentativa? En mi opinión, sí. Por eso digo, no la descarto. Sí, en la medida en que uno puede imaginarse un principio de ejecución delictiva y un sello que no alcance a terminar de imprimirse, bueno, en definitiva, la tentativa podría ser admisible. Pero bueno, dependiendo por quién lean, van a ver que algunos dicen que sí, otros dicen que no, en este último caso. ¿Tá? En mi opinión, admitiría, técnicamente, no hay nada que me impida hablar de la posibilidad de tentativa, hay que simplemente tener un poco de imaginación para imaginarse el caso. ¿Qué pasa con el aspecto subjetivo de los tipos penales? Bueno, en realidad, todos los tipos penales que nosotros hemos visto a lo largo de este artículo son tipos penales dolosos, ¿sí? No solamente tipos penales dolosos, sino tipos penales dolosos que, en mi opinión, por la naturaleza, por la contextura propia, por la estructura propia de los tipos penales, son tipos penales dolosos solo compatibles con dolo directo, ¿sí? O sea, desde el momento en que estamos hablando de procesos de falsificación, bueno, a nadie se le puede ocurrir que uno puede falsificar un objeto con dolo eventual, ¿sí? Implica, desde el punto de vista del conocimiento y de la voluntad del autor, una situación tan compleja que uno hace que no sea posible hablar de falsificación con dolo eventual. O sea, todo parecería indicar que en principio son acciones compatibles exclusivamente con dolo directo. Mucho más la última, cuando habla de la impresión fraudulenta de un sello verdadero. Es decir, al agregar la cualidad de fraudulenta a la impresión, deja en claro el legislador que exige por parte del autor el conocimiento cierto de que en ese supuesto puntual ese sello oficial no debiera ser estampado, y aún así se lo estampa ilegalmente, ¿sí? Por lo tanto, esa aclaración de ese carácter fraudulento que el legislador le ha impuesto a la acción típica pone en evidencia de que exclusivamente va a quedar abarcada por el tipo solamente los delitos dolosos con dolo directo. ¿Claro hasta acá? ¿Puedo pasar al artículo siguiente? Sí, doctor. ¿Ninguna duda? ¿Seguro? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, en realidad interrúmpanme cualquier cosa. Miren que no los puedo ver transitoriamente porque estoy compartiendo la pantalla. Bueno, ¿qué pasa con el artículo siguiente? Hasta acá, la falsificación de los sellos. En este artículo, en el 289, esta falsificación ya va a recaer sobre marcas y contraseñas. Y acá sí, que vamos a encontrar, entre otras cuestiones, aquellas marcas o contraseñas que son las imágenes que eventualmente podrían haber sido colocadas en determinados documentos u objetos con sellos, ¿sí? Por eso yo aclaraba en el artículo anterior que cuando uno hablaba de la falsificación de sello, hablaba del objeto timbrador o del objeto sellador y no de la imagen estampada por el sello
en el papel, porque cuando hablamos de la imagen estampada por el sello en el papel, ya de lo que se trata no es de un sello, sino de una marca o de una contraseña o de una firma oficial, ¿sí? Que eventualmente podría constituir alguna de las acciones típicas que vamos a ver dentro de este delito, dentro de este artículo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los... En el artículo 289 van a ver que tienen 3 incisos. En el inciso 1 se sanciona al que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, ¿sí? Y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos que debían ser aplicados. ¿Tá? Segundo, el que falsificare billetes de empresas públicas de transporte. ¿Sí? Y tercero, el que falsificare, altere o suprimiere la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley. ¿Tá? Como vemos, son 3 acciones típicas distintas. ¿Sí? Tres delitos distintos. Uno que tiene que ver con la falsificación de marcas y contraseñas, ¿sí? O firmas oficiales. Que en realidad, en el inciso primero, prevé 2 acciones típicas distintas. Falsificar, por un lado, o aplicar a objetos distintos de aquellos que debían ser aplicados. Aplicar las marcas o las contraseñas a objetos distintos de aquellos que debían ser aplicados, ¿sí? Imaginemos la aplicación de una marca o contraseña que no tenga que ver con un procedimiento sellador, ¿sí? Sino con algún otro tipo de marca o contraseña. ¿Tá? Entonces, acción típica, falsificarla o aplicársela a objetos que no debieran ser aplicados. ¿Sí? En el caso del inciso 2, la acción típica es la de falsificar puramente dicho, y en el inciso 3 vamos a ver que las acciones típicas son 3: falsificar, alterar o suprimir. Ahora bien, ¿cuáles son los objetos sobre los cuales van a recaer estas distintas acciones? En el caso del inciso primero, marcas, contraseñas o firmas oficiales, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de marcas o contraseñas, estamos hablando de cualquier tipo de identificación que uno coloque sobre un objeto que acredite determinada cosa del objeto, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que tiene que acreditar para que podamos estar dentro de este tipo de conductas, ¿sí? Y firmas oficiales son firmas, es decir, muchas veces la suscripción de una firma estampada por un funcionario público en determinado objeto también da fe de que ese objeto, de la identidad o del contenido de determinado objeto. Y hay veces, por ejemplo, que el estampado o la colocación de una marca o de una contraseña no tiene valor en la medida en que no está acompañada de una firma oficial, en cuyo caso se necesitan 2 identificaciones oficiales. ¿Tá? Pero lo cierto es que no estamos hablando de cualquier marca, de cualquier contraseña o de cualquier firma, sino de aquellas, primero, que sean oficiales, ¿sí? Es decir, que sean marcas, contraseñas o firmas estampadas por el Estado, ¿sí? Utilizadas por el Estado, o que sean legalmente requeridas por el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, ¿sí? Es decir, el carácter oficial de las marcas, de las contraseñas o de las firmas es un requisito típico para que nosotros podamos hablar de la falsificación de este tipo de instrumentos, ¿sí? Y además de este requisito que tiene que ver con la naturaleza de la marca, contraseña de la firma sobre la cual va a recaer la acción típica, a ese requisito se le suma uno más que tiene que ver con el destino para el cual se la emplea. Porque no va a ser típica aquella conducta que recaiga sobre una marca, sobre una contraseña, sobre una firma, en la medida en que ese objeto no sea utilizado para contrastar pesas o medidas, es decir, marcas, contraseñas o firmas estampadas en determinados objetos que acrediten que el contenido del objeto se corresponde con el peso o la medida que dice el objeto, por ejemplo, que identifiquen cualquier objeto, es decir, marcas, contraseñas o firmas que den fe de que
ese objeto pertenece a determinado grupo de objetos y no a otros, ¿sí? O que certifiquen su calidad, cantidad o contenido. Es decir, estamos hablando de marcas, contraseñas o firmas estampadas en determinados objetos para acreditar que el contenido de ese objeto cumple con las exigencias de calidad, de elaboración o de cantidad que exige la normativa aplicable, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, un objeto, una marca que indique que determinado objeto cumple con los requisitos de, no sé, ISO 9000, ¿sí? Eso es un certificado de calidad del objeto. Es decir, cuando nosotros hablamos de marca, no estamos hablando de marca comercial, estamos hablando de marcas que acreditan determinada circunstancia del objeto, ¿sí? Un certificado de calidad, como un objeto que por ejemplo, cumple con las exigencias de calidad de las normas ISO 9000, lleva estampado una marca o una contraseña que identifica a ese objeto como un grupo perteneciente a ese grupo de objetos que cumple con esa calidad, ¿sí? Entonces, de lo que estamos hablando es de este tipo de marca de contraseñas o de firmas, ¿sí? Y de lo que se trata es de falsificar este tipo de marca de contraseñas o de firmas, ¿tá? Entonces, que sean oficialmente usadas o requeridas oficialmente y que tengan ese destino particular. ¿Bien? Es en el primer supuesto, en el inciso 1. En el inciso 2 habla de la falsificación de billetes de empresas públicas de transporte. Y esto merece una pequeña aclaración, y lo marqué en la filmina específicamente, porque ha generado alguna controversia doctrinaria en relación a qué tenemos que entender por empresas públicas de transporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos autores van a ver que asimilan a las empresas públicas de transporte a las empresas de transporte público. Y son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es una empresa pública de transporte y otra cosa es una empresa de transporte público, ¿sí? Una empresa pública de transporte es una empresa que pertenezca al Estado, ¿sí? O sea, es una empresa que se dedica al transporte, ¿sí? De personas o de cosas, que esa es la característica central, pero además tiene que pertenecer al Estado. Una empresa de transporte público en realidad es una empresa privada que presta un servicio público, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando uno habla de la falsificación de billetes de empresas públicas de transporte, estamos hablando de la falsificación de, hoy no se me ocurre a mí una empresa pública, bueno, Aerolíneas Argentinas puede ser una empresa pública de transporte, ¿sí? Imagínense la falsificación, porque es una empresa que pertenece al Estado, entonces la falsificación de pasajes aéreos, una falsificación de pasajes aéreos de Aerolíneas Argentinas. Eso podría constituir este delito del que estamos hablando ahora. No se me ocurre hoy una empresa pública de transporte terrestre o de transporte marítimo. O sea, acá tengan en cuenta que habla de empresa de transporte, por lo tanto el transporte no lo limita a ningún tipo de medio de transporte. El transporte puede ser cualquier tipo de transporte, pero la particularidad es que tiene que ser una empresa pública de transporte. Y hoy no se me ocurre otra empresa pública de transporte que no sea Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que quiero dejarles en claro es que, en mi opinión, cuando la norma habla de empresa pública Profesor, de transporte, es una empresa de transporte. Sí, la de los trenes, la de los el tren trenes, que va a Mar del Plata a Buenos Aires, pertenece al sí, Estado. pero ¿es del Estado? Eso es lo que no Dice sé, lo trenes, pensé, pero no sé trenes si es argentinos. bueno, ¿eh? Creo que sí, porque dice trenes argentinos, pero bueno, sí, no sé si será concesionada o es propia del Estado. La verdad no lo sé. Bueno, a ver, si la empresa tiene participación estatal, tiene participación estatal. O sea, en principio lo tenemos que considerar una empresa pública de transporte. Podría ser la de los trenes. O sea, de lo que se trata es de eso, es de falsificar billetes utilizados para el transporte, para acreditar que uno pagó el pasaje y tiene derecho a utilizar el servicio, pero de una
empresa pública de transporte. Insisto, de transporte de personas o de transporte de objetos, de mercadería o lo que fuera. Pero tiene que ser una empresa de transporte y tiene que ser pública, que no es lo mismo que una empresa de transporte público, que es empresa privada, es decir, los colectivos de Mar del Plata. Son empresas de transporte privadas que prestan un servicio público. Y eso es una cosa totalmente distinta, porque en última instancia, bueno, hoy no se utiliza el boleto como se utilizaba en otra época, pero eventualmente la falsificación de los boletos de los colectivos podría llegar a implicar una falsificación de documento, o podría llegar a importar una estafa, pero nunca va a poder ser considerada este tipo de falsificación contra la fe pública, ¿sí? Porque ustedes no se olviden que estamos hablando de delitos que atentan contra la fe pública. Entonces, y en este caso puntual, cuando hablamos de fe pública, como yo les... porque está bien, cuando hablamos de documentos en general, la fe pública se va a ver afectada igual si yo falsifico un boleto de una empresa privada, porque en última instancia va a ser una falsificación de un documento privado. Pero en este capítulo puntual, como yo les decía, el bien jurídico protegido de fe pública está visto desde el punto de vista de la protección que las normas, que todo este tipo de normas pretenden darle a todos aquellos signos que son propiedad exclusiva del Estado, ¿sí? Tanto su creación como su utilización. Entonces, cuando hablamos de billetes de empresa pública de transporte, es empresa pública, ¿sí? Bien, y en el último inciso del artículo 289, de lo que se trata es de falsificar, alterar o suprimir numeración de un objeto registrado por la ley. Y acá les destaco el concepto registrado por la ley. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la numeración de un objeto registrado por la ley, supone la existencia de una ley que determina que algunos objetos particulares posean un registro público, ¿sí? Ejemplo, los automotores. Ejemplo, las armas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cada objeto va a tener una numeración específica, y esa numeración específica no es una simple numeración tendiente a mantener un control interno en la fábrica que lo fabrica, que también existe, pero no está abarcado por la norma penal. Esa numeración se compadece con un registro público que hay de ese objeto. Es decir, el Estado posee la posibilidad de llevar un control de esos objetos a través de un registro público, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de falsificación de este tipo de numeración, falsificación o alteración o supresión de este tipo de numeración, estamos hablando de numeraciones que sean exigidas por el Estado y que estén vinculadas con un registro público del objeto, ¿sí? Por eso insisto, no va a ser cualquier falsificación. A ver, ustedes compran un televisor y ese televisor también tiene una numeración, ¿sí? Pero es una numeración que lo identifica frente a la fábrica que lo fabricó, para saber a qué lote de televisores pertenece, pero no tiene una vinculación con un registro establecido por la ley. Ahora, la numeración del motor de un auto, la numeración del chasis de un auto, la numeración de la patente de un auto, sí está vinculado con un registro, porque además, cuando uno transmite ese auto, tiene que hacer un trámite registral para dejar documentado en el registro pertinente que ese auto que le pertenecía a una persona ahora le pertenece a otra, ¿sí? Y ese registro lleva un control exhaustivo del objeto, en donde tiene que coincidir el motor con la carrocería, con la patente, ¿sí? Es más, cuando uno a un vehículo le quiere cambiar el motor y ponerle un motor de otro vehículo, tiene que hacer un trámite registral, porque tiene que documentar dentro del legajo correspondiente al vehículo que el motor que tenía, que tiene una numeración específica, se sacó y que se le está colocando un motor proveniente de otro vehículo, ¿sí? Hay que hacer todo un trámite registral para dejar asentado en el legajo ese tipo de modificaciones. Entonces, esas numeraciones, las numeraciones estampadas en los motores, en los chasis, hoy en algunas partes de las carrocerías, a partir de una ley específica que tiende a evitar o a controlar los desarmaderos ilegales en algunas partes de la carrocería,
o la numeración de la chapa patente, puede llegar a constituir la falsificación, la alteración, es decir, la modificación. No lo falsifico, pero lo modifico, lo altero o lo suprimo directamente, puede llegar a constituir este tipo de conductas, ¿sí? Lo mismo pasa con la numeración estampadas en las armas, porque las armas también tienen un registro público de armas, ¿sí? Entonces, no se olviden nunca ustedes, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de falsificaciones de este capítulo, la fe pública se protege, pero desde el punto de vista estatal. Por lo tanto, todo aquel objeto que no sea potestad exclusiva del Estado para crearlo, o que no sea el Estado el que exige su utilización, entonces va a quedar fuera de la norma penal. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la consumación y la tentativa? Bueno, en todos los casos, todos son delitos de peligro, ¿sí? Como yo les había dicho al principio, la mayoría de los delitos que estamos viendo acá son delitos de peligro, por lo tanto, en todos los casos, la acción se concreta con la realización de la acción típica, ¿sí? Es decir, en el momento en el que yo lo falsifiqué, en el momento en el que lo apliqué, que lo alteré o que lo suprimí, automáticamente se concreta la acción típica con independencia de que yo después utilice o no utilice el objeto falsificado, ¿sí? Y todos, en principio, admitirían la tentativa porque todos estas acciones típicas requieren de un proceso, ¿sí? Salvo la aplicación, que por ahí podría ser un proceso más simple, todo lo que tiene que ver con la falsificación, la alteración o la supresión, sí uno puede pensar en un proceso que puede interrumpirse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, y por lo tanto hablamos de principio de ejecución y de no concreción de la acción típica, porque en definitiva la acción falsificadora no se terminó de concretar y por lo tanto existe la posibilidad de la tentativa. Así que van a ver que prácticamente por unanimidad la doctrina admite en términos generales la posibilidad de la tentativa en todos los tipos penales establecidos o regulados en el artículo 289. ¿Qué pasa con la tipicidad subjetiva? Como en los casos anteriores, todos los delitos son dolosos, ¿sí? Es decir, la naturaleza, la estructura propia de los tipos penales hacen impensado poder imaginarse una situación de una falsificación con dolo eventual. O sea, cómo uno podría falsificar algo con dolo eventual. Es decir, imaginándose la posibilidad del resultado y aceptándolo como tal. Es decir, si yo falsifico es porque soy consciente de que estoy tratando de imitar una cosa verdadera. Entonces, en la medida en que sea consciente de que esa cosa, es decir, para cometer este delito tengo que ser consciente de que la cosa verdadera que quiero falsificar se trata de alguno de estos objetos y tengo que tener la voluntad clara de imitarlo, ¿sí? Por lo tanto, las acciones típicas parecieran solo compatibles con dolo directo. ¿Está? ¿Dudas del 289? De lo que hablamos de lo que significan empresas públicas de transporte, de lo que significa la Sí, numeración de un objeto registrado por la ley. ¿Sí? en el objeto registrado por la ley, ¿entraría, por ejemplo, el caso que pasa que a las patentes de los autos le cambian los números o las tapan o cambian las patentes para la fotomulta, ¿viste? Para que no la hagan. Sí. ¿Eso entraría? Por eso yo decía, lo de las patentes es un claro ejemplo de esto, ¿sí? Porque esta avivada que hacen las personas de tapar con cinta aisladora negra los números de patente para alterarlo, para que parezca que es un número distinto cuando no, para que la fotomulta parezca otra patente, eso es alteración. Eso es alteración de número registrado por la ley, porque la chapa patente es un número registrado por la ley, ¿sí? Las chapas patentes de los vehículos son identificaciones que identifican que ese vehículo pertenece a determinada persona. Como yo les decía, en el legajo vehicular de cada vehículo se lleva un control. O sea, tiene que mantenerse el registro de la numeración del motor, de la numeración del chasis, de la numeración de la patente
Y ahora, de la numeración de las partes, de algunas partes que establece la ley que tienen que estar numeradas. De hecho, cuando uno compra un auto usado, una de las obligaciones para poder hacer la transferencia es llevarlo a hacer la numeración de las autopartes, ¿sí? Que es un costo adicional de un trámite de transferencia. ¿Por qué? Porque en el legajo de ese auto se lleva un registro de todos esos elementos y por supuesto de la persona que es el dueño. Entonces, cualquier alteración de cualquiera de esa numeración, alteración, falsificación o supresión, va a importar una infracción a esta norma, ¿sí? Entonces no es un chiste tapar la patente. O sea, uno podría, a ver, cuando uno ya desde un punto de vista de la acción típica, ¿no? Vos me decís, bueno, yo le tiro barro para que no se vea, o la tapo, es una cosa, porque ahí no estoy adulterando el número, ¿sí? Ahora, si yo pinto de negro la letra blanca para que, no sé, para que el 8 parezca un 9, entonces estoy alterando el número. Y eso sí es una acción típica, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta las acciones típicas. En el caso de la numeración, es falsificarla, ¿sí? Falsificar la patente, que también se hace. Por supuesto que después esa falsificación, para ser típica, tiene que importar, esa conducta tiene que importar un atentado contra la fe pública, ¿sí? Imagínense ustedes, porque se hacen patentes truchas, pero imagínense ustedes que la situación de aquella persona que pierde la patente oficial de su auto, la trasera, por ejemplo, la perdiste. En vez de ir al registro y hacer el trámite para generar el duplicado y que te den una patente duplicada oficial, voy a estas casas que hacen patente y le digo, ¿me haces una patente con este número? Y entonces uno termina comprando una patente trucha, pero que en definitiva refleja la numeración real de la patente, ¿sí? Entonces, de esto se han presentado casos. ¿Por qué? Porque la policía termina deteniendo personas que están conduciendo con patentes que son falsas, ¿sí? Que no son patentes, no son chapa patentes oficiales. Pero resulta que cuando después se hace la comprobación registral, la numeración estampada en la chapa patente falsa es la numeración correspondiente a la chapa patente que debiera ir, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿hay afectación a la fe pública? Porque en definitiva, yo estaba mostrando que a ese vehículo le correspondería determinada chapa patente y es el número que estoy mostrando, no estoy mostrando un número distinto. Entonces, en principio, afectación a la fe pública, la afectación a la fe pública es discutible. O sea, yo te discuto si eso es una falsificación de una numeración o no oficial, porque en definitiva no le estoy poniendo un número distinto, sino que estoy poniendo el mismo número, pero con un elemento que no es oficial. Entonces, ¿podrá Ahí ser entra una el infracción principio de administrativa? insignificancia. Sin duda es una infracción administrativa. Claro. Tiene que ver con el principio de insignificancia y la afectación al bien jurídico. Es decir, eso, ¿está afectando a la fe pública? ¿Yo estoy queriendo hacer parecer algo como que no es o algo distinto de lo que es? En realidad no, ¿sí? No estoy utilizando los elementos oficiales. Entonces, a ver, el que realiza una chapa patente, ¿está falsificando una numeración oficial? Sí, técnicamente lo está haciendo, ¿sí? Ahora, eso ¿afecta la fe pública? Y es discutible, ¿sí? Existen un montón de casos de esos, ¿eh? De gente que en vez de hacer el trámite en el registro para solicitar una patente duplicada, va y compra una patente trucha, que la hace estampar con la numeración que corresponda a su vehículo y listo. Bueno, no se puede hacer, está prohibido. El tema es si esto constituye o no constituye esta norma, una infracción a esta norma, ¿sí? El tema es discutible. Lo mismo sucede si yo la tapo, si yo la ensucio para que la patente no se vea y en la fotomulta en la ruta no salga. Bueno, ese tipo de avivada, de argentiniada, tampoco importaría desde mi punto de vista ninguna de las acciones típicas que nosotros estamos viendo acá.
porque no estoy falsificando, porque no la estoy adulterando y porque no la estoy suprimiendo, simplemente la estoy tapando, ¿sí? Para que no se vea. Entonces, no es suprimir, tapar no es suprimir, suprimir es quitarla. Entonces, bueno, si yo saco la patente es una cosa, ahora si yo la embarro para que la mitad de la patente no se vea, entonces no la estoy suprimiendo. En mi opinión eso no constituye ninguna conducta típica, ¿sí? Ahora, si yo, insisto, pinto los números de negro para que parezcan otro número distinto, ahí estoy alterando los números, ahí estoy alterando la numeración, ¿sí? Y eso sí es una conducta típica. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, ¿No? respecto al inciso 2, el de falsificar billetes de empresas públicas de transporte, ¿puede ser Sí. transporte de cosas, como sería Sí, Correo sí, sí. Argentino? Sí, 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 sí. Sí, está. Sí, sí, sí. Transporte de personas. Es empresa de transporte, no importa qué. Pueden ser personas o pueden ser cosas, ¿sí? El tema es que la empresa sea pública. Está bien, gracias. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Esperen que vuelvo. Bueno. El último de los artículos que vamos a ver hoy tiene que ver con la restauración de sellos, timbres y marcas y contraseñas inutilizados, ¿sí? Vamos a ver que esto es un delito común, como todos los casos lo puede cometer cualquier persona. Pero en este caso, para que ustedes se ubiquen de lo que estamos hablando, de lo que se trata es de sellos, timbres, marcas o contraseñas legales, oficiales, verdaderas, pero que se agotan o que cumplen su cometido con su utilización, ¿sí? Es decir, una vez que yo las utilizo, no se pueden volver a utilizar. ¿Tá? Entonces, muchos de ellos sellos, timbres, marcas y contraseñas poseen un rastro, una identificación de que la contraseña, el sello, el timbre, la marca ya fueron utilizados. Bueno, y de lo que se trata acá es de restaurarlos, ¿sí? Es de quitarle a ese elemento aquellos indicadores que evidencien que ya fueron utilizados para restaurarlos y volverlos a utilizar, ¿sí? De eso es básicamente de lo que se trata esta norma penal. Vamos a ver que las acciones típicas son dos. Por un lado, hacer desaparecer el signo de uso, ¿sí? Que es el restaurar el elemento de manera tal que permita ser usado nuevamente para su destino. Es decir, yo lo restauro y hago desaparecer aquel signo o aquella indicador que me permita identificar que el signo fue usado, ¿no? Que el elemento fue usado. Y por otro lado, es hacer usar o poner en venta alguno de estos objetos restaurados. ¿Tá? Con una aclaración, la multiplicidad de estas acciones no multiplica el delito. Acá, que yo haga desaparecer el signo y que después lo ponga en venta o lo use, no me multiplica el delito. ¿Tá? Si una persona hace desaparecer, restaura el signo, el objeto, y otro lo usa, bueno, cada uno comete un delito. Ahora, si la misma persona que restaura es la que lo usa, bueno, ahí el delito no se multiplica, simplemente va a cometer una única acción típica que en el caso va a quedar abarcada por el concepto de restaurar, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de la consumación, no se necesita el uso del objeto, ¿sí? Es decir, la restauración se consuma en el momento en el que el objeto fue restaurado, es decir, en el momento en el que logré hacer desaparecer de ese objeto
el signo que me acredite que ya fue usado. Luego, el uso o no uso, la venta o no venta, es penalmente irrelevante, por eso es una conducta de peligro, ¿sí? Ahora, en el caso del uso, de hacer usar o de poner en venta, acá sí tiene que darse cada una de estas acciones típicas, y aún así, en el caso de poner en venta, no es necesario que yo lo haya vendido. Es decir, no es necesario que se concrete la venta. El solo hecho de ponerlo en venta me consuma la acción típica, ¿sí? Entonces, insisto, las acciones típicas están vinculadas con esto, con restaurar objetos ya usados con la intención de volverlos a usar, ¿no es cierto? Es decir, quitarles aquellas señales que indican que ya fueron utilizados con la intención de volverlos a usar. Por eso, no solamente se va a sancionar la acción restauradora, sino que también se va a sancionar todas aquellas acciones que tiendan a volverlo a usar. Usarlo, hacerlo usar o ponerlo en venta, ¿sí? Los objetos sobre los cuales recae el delito son los mismos objetos de los que veníamos hablando en los artículos 288 y 289. Sellos, timbres, marcas y contraseñas, ¿sí? En relación a la consumación y a la tentativa, como yo les decía, los delitos son de peligro, por lo tanto, en el primer párrafo, el momento consumativo se va a identificar cuando se termina la restauración, no requiere uso, admite la tentativa, porque el proceso de restauración es un proceso, y en el segundo caso, en el momento en el que el objeto inhabilitado y restaurado es usado o es puesto a la venta, ¿sí? En cuyo caso yo les decía, alcanza con eso, alcanza con ofertarlo a la venta sin necesidad de que la operación se concrete. En principio, parecería que salvo en este último supuesto, todos los demás admiten técnicamente la tentativa. En este último supuesto, por ahí la tentativa, el de ponerlo a la venta, es un poco más difícil de concretar, ¿no es cierto? O sea, si bien es una conducta que desde un punto de vista técnico y lógico debería permitir la tentativa, es difícil de imaginarse un supuesto en donde uno pueda hablar de principio de ejecución delictiva que no concrete el delito. O sea, si el solo hecho de ponerlo a la venta, o sea, si la conducta es tan automática que el solo hecho de ponerlo a la venta automáticamente me consuma el tipo penal, con independencia de que se cierre o no se cierre la operación de compra-venta, entonces parecería medio impensado la posibilidad de la tentativa. Por eso van a ver que hecho, algunos profe, autores la descartan, sobre todo en este último supuesto. Sí. Profe, de hecho a mí ¿Cómo? me pasó algo, no, en realidad yo no cometí ningún delito, pero quería vender un vestido por Mercado Libre, Bueno, mi vestido ya te de estás egresada. excusando. Quería vender mi vestido de egresada por el Mercado Libre y puse todo para venderlo, y cuando puse el botón de vender, como que no sé qué cosa me faltaba, que no se pudo realizar la operación y me marcó un error. Algo así podría ser. Sí. Sí, lo que pasa que desde el momento en que vos lo ofertás, porque viste en Mercado Libre, vos tenés un proceso para cargar un producto y ofertarlo a la venta. Hasta que el producto no está ofrecido a la venta, bueno, vos decís que ese proceso de oferta, o sea, de querer publicarlo y no lograr publicarlo, pueda llegar a significar una tentativa. Claro. En la medida que consideres que eso es principio de ejecución delictiva y no un acto preparatorio para ponerlo a la venta, ¿sí? Porque, o sea, por ahí realizar todos los trámites que te va exigiendo la página para poner a la venta determinado producto, va a depender de que vos consideres eso acto preparatorio o que lo consideres principio de ejecución delictiva. Es discutible, ¿sí? Ahí va a estar la diferencia entre si eso podría ser un supuesto de tentativa o un acto preparatorio no punible. ¿Tá? Pero bueno, sí, lo cierto es que una vez ofrecido a la venta, se consuma el tipo penal con independencia de que nadie te haya hecho ni siquiera una oferta de compra, ¿sí? Es decir, el solo hecho de publicarlo a la venta automáticamente te consuma el tipo penal. ¿Tá? Es más,
entiendo hoy que yo no sé si Mercado Libre, viste que Mercado Libre te hace una supervisión de los elementos que vos pones a la venta. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez choqué el auto, como tengo seguro contra todo riesgo, me cambiaron todas las partes que tenía dañadas, me las cambiaron todas, me pusieron todas partes nuevas, y creo que la óptica, una de las ópticas del auto estaba impecable, o sea, lo único que se le había quebrado era una orejita de sujeción, pero estaba impecable. Entonces le dije al mecánico, dámela que esta la vendo. Y cuando la quise publicar en Mercado Libre, hice todo el proceso de publicación, la publiqué, pero Mercado Libre se reserva el derecho, o sea, hay un tiempo entre que vos la publicás y que aparece publicada, y Mercado Libre me envía un mensaje diciéndome que lamentablemente ese tipo de objetos no se podía publicar porque por la ley tal, todo lo que es autopartes estaba controlado y no se podía vender autopartes a través del sistema, ¿sí? Entonces, eso por ahí, a ese punto uno podría hablar de, ya no de principio de ejecución, sino de tentativa, porque yo agoté los pasos para publicarlo y es la propia página la que no me lo quiso publicar. Ahí uno podría decir, bueno, tengo la tentativa, es más, tengo la prueba, porque Mercado Libre, imagino que dentro de su sistema, debe tener la constancia de que yo quise ofertar determinado objeto. Entonces imagínense de que si yo quiero ofertar este tipo de objeto prohibido, hasta es posible procurar la prueba tendiente a demostrarlo, ¿sí? Y uno podría hablar de tentativa, es verdad. Bueno, ven, este es un supuesto en donde uno podría hablar de tentativa de venta. Por eso yo no descarto, más allá de lo que digan los autores, no descarto, si técnicamente, si desde el punto de vista técnico, el delito no descarta la tentativa, bueno, en principio lo de la tentativa es opinable, hay que simplemente tener un poco de imaginación y pensar un supuesto. Vuelvo a lo mismo. Por supuesto que desde un punto de vista técnico no puede haber tentativa de un delito culposo, ¿sí? Porque la estructura propia del delito culposo impide la posibilidad de tentativa. Ahora, cualquier otro delito que desde un punto de vista técnico pudiera admitir la tentativa, por más automático que sea, bueno, hay que ver, porque hay veces que por más automático que parezca en la teoría, en algún caso práctico requiere de un procedimiento, y ese procedimiento puede ser frustrado por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Y fíjate que en este caso concreto del que estamos hablando, hasta tenés la prueba. No es que decís, bueno, ¿y cómo probás que quisiste poner en venta algo y no lo pudiste poner en venta por circunstancias? Bueno, en este caso está la prueba, el registro documental de que quisiste hacerlo, ¿sí? Así que, bueno, es una posibilidad, y bien vale el ejemplo para poner en evidencia que en definitiva podría admitir la tentativa incluso esta última situación. Bueno, ¿algo más? Bueno, avanzo con el último de los artículos, que tiene que ver con, hasta acá las conductas típicas. Lo que prevé el último artículo, el artículo 291, es un agravante de calificación. ¿Sí? Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de circunstancias agravantes, hay circunstancias agravantes de calificación y circunstancias agravantes de pena, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes de calificación? Son aquellas circunstancias que están mencionadas en los tipos penales y que hacen que un tipo penal básico, si se da determinadas circunstancias, se transforme en un tipo penal agravado, ¿sí? Un robo cometido con uso de arma. Bueno, ese uso de arma es una circunstancia agravante de calificación. ¿Por qué? Porque me agrava la figura básica del robo. El robo deja de ser un robo simple para transformarse en un robo calificado, ¿sí? El homicidio de un pariente, el homicidio de un hijo. Bueno, esa es una circunstancia agravante de calificación, porque me transformo un homicidio simple en un homicidio calificado por el vínculo, ¿sí? Específicamente regulado en la norma penal. O sea, las circunstancias agravantes de calificación son determinadas circunstancias que, si se dan,
me transforman una figura básica en una figura, en el delito agravado, en un delito agravado, ¿sí? Ahora, las circunstancias agravantes de pena son aquellas circunstancias que establecen los artículos 40 y 41 del Código Penal, que son aquellas circunstancias que debieran tener en cuenta los jueces en el momento de individualizar la pena a imponer, para darle a una, para individualizar la pena, para decir, bueno, en este caso concreto te condeno por este delito, y dentro del mínimo, dentro de la escala penal, que establece el tipo penal que te tengo que aplicar, o sea, dentro del mínimo y el máximo, bueno, tengo que definir qué pena concreta te voy a dar a vos. Y ahí entonces es donde yo tengo que empezar a valorar circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes de pena, ¿sí? Que por supuesto no pueden coincidir con las circunstancias agravantes de calificación. Es decir, yo no podría utilizar como circunstancia agravante de pena una circunstancia que ya está prevista como circunstancia agravante de calificación, porque estaría duplicando la misma circunstancia, ¿sí? Ejemplo, si yo te condeno por robo calificado por uso de arma, cuando voy a establecer que tiene previsto una pena de 5 a 15 años de prisión, cuando voy a individualizar la pena que te voy a aplicar en tu caso concreto, no puedo mencionar como circunstancia agravante entre el mínimo y el máximo y decir, no, y además utilizo considero como circunstancia agravante de pena que utilizaste un arma para la comisión del delito. Porque el arma ya está considerada como circunstancia agravante de calificación. De hecho, si no sería un robo simple y por lo tanto la pena sería otra, la escala penal sería otra, ¿sí? Entonces, circunstancias agravantes de pena son aquellas circunstancias no previstas en la norma penal que me llevan a mí a considerar que dentro de la escala penal le voy a dar más o menos pena al autor. Eso se denominan circunstancias agravantes y atenuantes de pena, y están previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal. Esto es una circunstancia agravante de calificación, ¿sí? Que en el caso requiere de que se den dos requisitos conjuntamente, ¿tá? Primero, que el autor sea funcionario público. Funcionario público en los términos del artículo 77 del Código Penal, ¿sí? Ustedes saben que el Código Penal, a ver si el Código Penal en el artículo 77, ¿sí? En donde se establece todos los significados empleados por el Código, cuando habla de empleado o funcionario público, nos dice concretamente qué tenemos que entender por ello, ¿sí? Si ustedes ven acá, dice que los funcionarios públicos, no, esto no, perdón. Acá. Por el término funcionario público y empleado público usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente en el ejercicio de funciones públicas, ¿sí? Sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Es decir, el Código Penal hace una equiparación de funcionario público y empleado público, que en realidad no existe. Es decir, el empleado público es un empleado del Estado, ¿sí? El funcionario público es una persona que, además de cobrar un sueldo del Estado, ejerce funciones públicas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, o sea, lo que caracteriza al funcionario público es que participa total, accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, ¿sí? ¿Y qué significa ejercer funciones públicas? Significa que esa persona, además de ser empleado del Estado, representa al Estado, habla en representación del Estado, actúa en representación del Estado. Por lo tanto, ya no cualquier persona va a ser funcionario público, sino solamente aquella que en el caso concreto uno puede decir que ejerce funciones públicas, ¿sí? Entonces, esta equiparación que hace la norma penal de funcionario, de los términos funcionario público y empleado público, en realidad es una equiparación que hace la norma y a lo que está haciendo referencia desde el punto de vista técnico-administrativo es al funcionario público. Es decir, el Código Penal, cada vez que el Código Penal hable de funcionario público o de empleado público, en realidad va a estar haciendo referencia técnica a aquella persona que ejerza funciones públicas.
¿sí? Es decir, técnicamente va a estar haciendo referencia al funcionario público, ¿sí? Ejemplo, el personal de limpieza de la municipalidad es empleado público, pero no es funcionario público, porque simplemente se dedica al mantenimiento de la limpieza del edificio, ¿sí? Funcionario público es el intendente, funcionarios públicos son los concejales, ¿sí? Que en forma individual o en conjunto ejercen funciones públicas porque representan al Estado, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, cuando nosotros hablamos de que el autor sea funcionario público, entonces, como requisito para poder aplicar esta agravante, es que cumpla con este requisito, que el autor ejerza funciones públicas. Que no sea cualquier empleado del Estado, sino que ejerza funciones públicas. Pero además con esto no alcanza, porque para que yo pueda aplicar la circunstancia agravante por la calidad del autor, además de tratarse de un funcionario público, necesito que en el caso concreto exista abuso del cargo, ¿sí? Es decir, que el autor se haya valido de su condición o de la ocasión facilitadora que le da su cargo para cometer el delito. Porque si no hay abuso del cargo, entonces no se va a aplicar la agravante, ¿sí? Que esta es una diferencia sustancial, por ejemplo, van a ver cuando vean los delitos de hurto y robo, que también se agravan por la calidad del autor, en cuyo caso, en el caso de los delitos de hurto y robo, la calidad del autor solamente exige que se trate de un funcionario público, nada más, o que pertenezca a la... En el caso de los delitos de hurto y robo, en realidad habla de que el autor pertenezca a fuerzas de seguridad, ¿sí? Fuerzas de seguridad pública. Si el autor pertenece a la fuerza de seguridad pública, el autor del hurto o del robo, automáticamente se aplica la agravante de calificación. No es necesario que en el momento de cometer el robo ese funcionario esté actuando en calidad de funcionario. Simplemente por el hecho de ser policía, si vos cometiste un robo y sos policía, no importa que estés actuando como policía, te voy a aplicar mayor severidad en la pena porque sos una persona pasible de mayor reproche. ¿Por qué? Porque sos policía. O sea, se supone que vos debieras adecuar tu conducta a la norma porque estás para proteger a los ciudadanos y no para atacarlos, ¿sí? Entonces, no voy a exigir que en el caso puntual vos estés cumpliendo la función de policía. Bueno, en este caso sí. Acá no solamente tiene que ser funcionario público, sino que tiene que estar actuando como funcionario público y abusando de su cargo. Es decir, valiéndose del cargo de funcionario público como acción facilitadora para la comisión del delito, ¿sí? Entonces, si se dan estas dos circunstancias en el autor, la pena que le va a la pena que le corresponda por el delito que comete, se le va a agregar la sanción de inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena, ¿sí? Esto trae una pequeña problemática en relación al artículo 290, segundo párrafo del Código Penal. ¿Por qué? Porque el artículo 290, segundo párrafo, solamente tiene prevista pena de multa para quien a sabiendas usare, hiciere usar o pusiera en venta sellos restaurados. Entonces, esta inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena es imposible de determinar porque la condena solamente es de multa, no es una condena divisible en tiempo de pena, ¿sí? Entonces no se podría aplicar la inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena que establece este artículo 291. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos aplicar en el caso la inhabilitación establecida o regulada en el artículo 20 bis, inciso primero del Código Penal, que habla de la pena de inhabilitación prevista para todos aquellos funcionarios públicos que hayan intervenido en cualquier delito del Código, ¿sí? Fíjense ustedes, artículo 20 bis, inciso 1, podrá imponerse inhabilitación especial de 6 meses a 10 años, y acá ya tenemos una inhabilitación específica, ¿sí? Aunque esa pena no esté expresamente prevista, cuando el delito cometido importe incompetencia o abuso en el ejercicio del empleo o cargo público, ¿sí? Entonces, volviendo a este caso, si nosotros estamos
estamos hablando de un delito que no solamente fue cometido por un funcionario público, sino que además exige abuso del cargo, se podría dar esa situación en donde yo puedo, como no puedo aplicar la agravante de calificación establecida en el 291, porque la sanción prevista para el 290 última parte no prevé pena de prisión, entonces podría aplicar el artículo 20 bis, inciso primero, y al menos aplicar la inhabilitación especial que allí prevé la norma, ¿sí? Por el solo hecho de haber actuado con abuso del cargo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Bien. Bueno, chicos, ¿nos vemos el jueves que viene? El doctor, el Power nos queda para poderlo copiar. Se los comparto, ahora se los comparto en el grupo. Gracias. Bueno, la clase que viene vamos a seguir con falsificación documental en general, ¿sí? Gracias. Muy bien. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. Cuídense. Chau, chau.